el programa de hoy estamos hablando de los emprendedores y las microempresas. Tulio, ¿cuándo empieza el boom de las microempresas? Mira, el boom, digamos, masivo, empieza a finales de los 70, mediados de los 70, que ya la gente comienza a tomar iniciativas propias muy interesantes, ¿no? Tiene fenómenos sociales como el de Villa El Salvador, por ejemplo, ¿no? Tiene fenómenos sociales en provincias, con ciertos modelos de comercialización e industrialización, porque ya tenían también historia. Cuando hablamos de Chiclayo o el boom de las empresas de zapatería en Trujillo, ya estamos viendo esos modelos que comienzan a nacer. Lamentablemente son modelos que no han tenido una gestión de apoyo u orientación del parte del Estado, y menos un marco legal que en el principio los pueda aportar. Así que crecieron, simple y llanamente crecieron porque se podía crecer, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, estos núcleos llaman a su gente, porque acá hay un fenómeno interesante. Por ejemplo, Diego habló de Gamarra. Poca gente sabe que en los 50 los edificios de Gamarra eran lenocinios. Y que inclusive muchas de las meretrices pasaron a ser obreras de aquellos jóvenes jóvenes que emigraban a Lima para encontrar un mejor medio de vida. Provincianos que se convirtieron en empresarios. Y tienes gente como Diógenes Alba, por ejemplo, que llega al lugar, comienzan a desarrollar ciertos tipos de actividad, se unen al sector textil porque habían comerciantes textiles, la mayoría de origen árabe también. Entonces comienza ahí una mezcla interesante y sucede el fenómeno de Gamarra. Eso quiere decir que el gobierno militar en sus reformas generó una especie de contradicción, porque el estatismo del gobierno militar fue excluyente, sí, ¿no? Sí. En el sentido que mucha gente se queda fuera de ese esquema, ¿no? A nivel de empleo, y tiene que recurrir para procurarse recursos propios de las microempresas, Diego. Y ahí es un fenómeno porque la gente tiene que, por la crisis que se produce de las empresas que se nacionalizan, las empresas que tienen problemas, el Estado que no puede servir, porque todos los años salen de las escuelas miles de personas, miles de jóvenes que salen y no encuentran un trabajo. Entonces, eso hace que, en general, más la migración hace pues que la gente vaya viendo qué es lo que necesita, y siempre van saliendo ideas o acciones para trabajar, para mantener su existencia, porque, y lo conversamos hace un rato antes del programa, o sea, el señor que vende periódico es una microempresa. Claro, los kioscos que vemos en la calle, que como rosarios, claro, toditos son microempresas. Los que venden alimentos son microempresas. O sea, porque son la señora, la hija, el marido. Por ejemplo, etcétera. los puestitos que vemos todas las mañanas en Lima donde la gente toma desayuno, todos son microempresas. Microempresas. Los ambulantes, todo. Son microempresas, son informales, ¿no? Pero son microempresas, porque eso les permite tener un ingreso que les permite que los hijos vayan al colegio, y ahora que hay un mejor ingreso económico por todos lados, eso hace que los chicos estén pasando y matando una generación, ya están estudiando, están yendo a la universidad, y lo que tenemos ahora es una serie de jóvenes que están mucho mejor preparados, mucho mejor capacitados para afrontar. El problema es que van hacia una empresa o siguen trabajando la microempresa de sus padres, ¿no? Y las personas que no trabajan, digamos, en una empresa grande, sino son independientes y hacen una chamba aquí, una chamba acá, también son microempresas. Claro, porque una microempresa, o sea, el famoso Miloficios es un microempresario, claro, digamos. Una de las ventajas de la microempresa es que tú empiezas a trabajar y produces lapicero, agua de cebada, yeah, y de repente y ves que el vecino está vendiendo, no sé, pues chanflas. Entonces cambias y a las 2 semanas ya no eres un empresario de aguas, y ahora eres un empresario de panes. Esa es la ventaja que te da la microempresa, que tú no podrías cambiar de giro en una empresa grande o en una empresa. Claro, o sea, si tú haces esas famosas cámaras de televisión, tú de la próxima semana tú ves que la crisis, tú no puedes hacer zapatos, no, porque todo tu proceso, tu reconversión sería demasiado costosa. La microempresa tiene esa ventaja que puede moldearse.
Ahora, ¿no? Tulio, Sí. en los años 80 sobre todo, se empieza a generar, entre finales de los 70 y comienzos de los 80, se empieza a generar toda una desconfianza, ¿no?, por parte del Estado y de las empresas formales o las empresas grandes ante este boom de microempresas que en su mayoría eran informales, ¿no? Entonces las satanizaban porque no pagaban impuestos, por una serie de factores, ¿no? Sin embargo, hubo también otro discurso en que el Estado debía incluir a toda esta economía basadas en la microempresa. Ha habido una evolución. O sea, yo creo que más que la desconfianza viene más por la falta de comprensión. O sea, es fácil ver el partido y criticarlo y otra cosa es estar en cancha. El punto va a que tú, por ejemplo, tienes, en los 70s dijiste algo interesante, la contradicción, ¿no? Cerrar empresas, nacionalizar. O sea, no se puede hacer empresas sin capital. No podemos excluir el capital como el principal factor de apalancamiento de las empresas. El tema es cómo se gestiona el capital. Eso por un lado. Ahora, de los 80s, 90s, la experiencia ha sido positiva porque, digamos que han tardado 10 años en comprender el fenómeno. Y eso es normal, porque nuestro país no es un país, lo que yo siempre digo a la gente, Perú no es un país muy común en Latinoamérica. Es más parecido a México en muchas cosas, porque es un país de castas. Es un país en donde los vínculos socioeconómicos van más allá de lo que puede suceder en Estados Unidos, en donde hay oportunidad de capital, ¿no? Entonces, bajo un esquema más o menos histórico de divisiones bastante claras y que vienen de una centralización, ojo, que este fue el centro del virreinato y dentro del centro del virreinato hay un networking establecido, hay toda una historia que es así. Ahora, el tema es cómo se genera comprensión de los grupos sociales. Ese es un tema interesante porque la mayoría de las microempresas en el Perú se fundan en una tradición y que tiene que ver con la organización andina, por ejemplo, ¿no? Con los vínculos de parentesco, con las formas de trabajo colectivo. Todo eso sirvió de insumo para las microempresas en el Perú. Por eso, claro, la comparación con México es muy pertinente, ¿no? Porque no por casualidad son los dos centros con mayor población indígena históricamente en América Latina. Y centros de virreinato, y centros de poder virreinal. Era muy diferente, ojo, ojo que son 500 años, sobre 200 y tanto de independencia. Entonces, ojo que estos núcleos formaron sus centros de poder, formaron su networking y formaron además sus modos de trabajar, ¿no? Entonces, no era lo mismo trabajar en una intendencia en Uruguay o Chile que desarrollarte dentro. Ojo, hay que ver que la historia del virreinato Lima era, y tú lo puedes observar, era como estar en Madrid. O sea, todo el palaciego y etc. Eso llama también a que los negocios se hacían de esa forma, se hacían por interrelación y que hasta ahora es fuerte. Claro. ¿No? Ahora, Diego, en los años 80 pues salió este famoso libro de Hernando de Soto en que demostraba que si la gente ponía al margen al Estado era porque los costos para montar un taller, para conseguir una licencia, eran muy elevados y los trámites burocráticos con las comisiones, tú me entiendes, ¿no? Y los días o el tiempo que demoraba en instalar una empresa, pues era de más de un año, ¿no? ¿Cómo está ahora el tema de montar, o sea, de montar una empresa, de sacar una licencia, de pedir permiso a las municipalidades, al ministerio o a los organismos pertinentes? ¿Hemos evolucionado desde el año 85 que apareció el libro de Soto? Se ha evolucionado definitivamente porque el Estado está entendiendo más. Porque ahí es un punto bien importante, no es que sean malos, sean ilegales, no. Lo que pasa es que no podemos compatibilizar pensamientos y formas de trabajo y no podemos darle lo que necesitan para la formalización. Realmente el Estado está haciendo grandes esfuerzos para incluir a las microempresas, pero como conversamos hace un rato, o sea, hay creo que 150.000 empresas, microempresas formales, respecto a las casi 4 millones que existen. Entonces, ¿cuántos de los que venden periódico tributan? ¿Cuántos de los que pagan a sus
empleados, entre comillas, seguro social? ¿Cuántos van? O sea, esas son las cosas que el Estado tiene que seguir trabajando. O sea, todavía hay problemas. Todavía en este problema, en este tema de inclusión, hay serios problemas de poder conectar lo que el Perú necesita con lo que el Estado tiene. Entonces, o con lo que el Estado da. O sea, seguimos en un divorcio entre el Estado, o un relativo divorcio entre el Estado y la iniciativa popular, digamos. Claro, por ejemplo, ha habido un tema que ya se ha superado, el tema, por ejemplo, de nosotros trabajamos microcrédito. Entonces, microcrédito, y eso es otra forma de definir microempresa. Microcrédito es para la microempresa y se define hasta 20,000 soles. Entonces, una persona que recibe un crédito para hacer un negocio hasta 20,000 soles es un microempresario. Es un crédito de microempresa. De 20,001 hasta 90,000 ya es una pequeña empresa. Pero, por ejemplo, nosotros damos un crédito promedio que está más o menos alrededor de 1.500, 1.800 soles como crédito, ¿ya? ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que el Estado, por ejemplo, en este afán de modernizarse, de saber quiénes pueden acceder realmente o quiénes deberían acceder al SIS, al Sistema Integral de Salud, han pues trabajado mucho en la formalización, en la identificación, etc. Entonces, una de las cosas que pasaba es que definieron como, si tú tienes un crédito, no deberías atender al servicio de salud gratuito, deberías pagar porque ya eres un microempresario. Entonces, justamente, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente que recibe 1.500 soles, no, pues un millonario, y realmente necesita acceder a la salud. Y lo que pasaba es que el Estado, o que personas que trabajaban en el sistema decían, no, tú no puedes ser incluido en el SIS porque ya tienes un crédito con Microfinanza Prisma. Entonces la gente decía, no, o sea, entre mi salud y el acceso a capital para mi microempresa, prefiero la salud. Entonces se trabajó con el Estado y el Estado entendió, ya, entonces puso el límite. No, si reciben menos de, creo que 5,000 soles, 7,000 soles, no, ¿qué monto pusieron? Sí pueden seguir trabajando en el SIS. Lo que pasaba, por ejemplo, también con el programa de Juntos. Entonces la gente decía a las señoras, tú estás recibiendo un crédito un microcrédito con fulanito, sutanito, entonces ya no puedes estar en Juntos. Entonces la señora decía, pero yo recibo 500 soles de crédito, o sea, 500 soles no me hace millonario, mucho menos. Entonces ya el Estado empezó a entender que hay que sacar esas cosas. Pero todavía falta mucho porque hay un tema de educación financiera, educación tributaria que falta. O sea, tú no le puedes pedir a alguien que nunca en su vida ha tributado, que dice, bueno, ahora tú eres una microempresa, entonces ahora vas a tener que tributar. Y vas a tener que tener libros, y vas a tener que tener esto, y vas a todos los meses, el día 15, tienes que entrar a la página web y ver qué día te toca, si el 15, el 14, el 13, según tu RUC, tu RUS o lo que tengas, y vas a tributar tal fecha y vas a tener que presentar. Y ahora la SUNAT se ha modernizado, entonces todo se presenta por internet. Entonces, esas son las cosas que, ¿cómo le pides a un señor que vive en Colcabamba? Y que ni siquiera tiene una cabina de internet a 2 días o a mediodía de camino. Que ahora tributa. No, y disculpa, tú puedes tener internet, pero el resultado es un shock, porque te ponen una planilla que de repente tú nunca has tenido una planilla de repente. ¿Entiendes? Pues, todos tus cálculos los haces. Estamos hablando de las personas sencillas. Si yo que soy computadora nomás no entiendo la página de la SUNAT. Tú estás haciendo tu cálculo con el papel. ¿Cómo hace el cálculo la señora que nos atiende en el mercado? Con tu papelito. Eso justamente vamos a hablar. Entonces, sí, bueno, tenemos que irnos a un corte. En el siguiente bloque hablaremos de microfinanzas. Ya regresamos. Ahora sí entramos.